Nuevamente nos va a acompañar el doctor Carlos Torres. En esta ocasión, su charla, realidad y perspectivas de vacunas contra COVID-19. Adelante, doctor Carlos Torres. Bueno, muchas gracias. Lo sigo molestando para hablar un poquito de COVID-19. Este es un tema súper de moda y resulta muy desafiante en 30 minutos poder hablar de todo esto, así que solo voy a referirme a cosas básicas inicialmente y luego a las certezas y incertidumbres y futuro, con algún énfasis final en la vacunación en pediatría, que también tenía que ver, por supuesto, con la charla anterior. Solamente a manera de información, muchos de ustedes deben estar aburridos de ver estas imágenes por la gran profusión de información en COVID, pero de pronto vale la pena volverlas a mirar otra vez para recordar que dentro del genoma viral hay unos elementos funcionales que son algunas de las proteínas estructurales. Recuerden la proteína S, spike, espícula, espiga, le dicen de diferentes nombres aquí en amarillo. La proteína del envelope, la E, la proteína M de membrana, la proteína N, que es la más abundante en cantidad, y también otras proteínas que tienen gran importancia, como la RDRP, especialmente importante en diagnóstico. Pero además recordar que todo este virus funciona en base a su estructura y a sus plegamientos de su propia estructura, como todas las proteínas en la naturaleza. Y entonces, digamos, no olvidemos esto para pensar por qué hacemos vacunas fundamentalmente dirigidas a la proteína S. Más del 95% de las vacunas en investigación y en uso están dirigidas a la proteína S, que ustedes bien saben que es la proteína que se une a el receptor, la enzima convertidora de angiotensina, a través de ese dominio ligador del receptor RBD. Y digamos, esto es muy importante entenderlo, porque cuando hablemos de evasión inmune a las vacunas, de evasión inmune a la inmunidad natural, de nuevas vacunas, de pronto refuerzos de vacunas, tenemos que tener claro qué es lo que está pasando acá. Y fundamentalmente quiero referirme o hacerles énfasis en esta estructura, en estos aminoácidos de la proteína que van de los fragmentos 319 a 541 y esta es la parte, la mayor parte del RBD y de la unión de S1 y S2. Recuerden que esta proteína tiene dos porciones que es importante ver los fragmentos 603 a 705. Pero la proteína, infortunadamente, no es como se ve en este diagrama al lado izquierdo de la diapositiva. Así se vería muy bonito. La proteína funciona así. Y esta es la estructura cristalográfica que deja ver cómo la proteína hace fusiones, giros y cómo lo que el organismo ve es un giro de la proteína en particular cuando se une al receptor que está aquí arriba. Y precisamente es acá donde el virus hace mutaciones que generan las famosas variantes de las que tanto hablamos y de las que tanto nos preguntan y en las que a veces veo que nos falta un poquito de información. Y como les decía, no puedo entrar en muchos detalles de eso, simplemente para decir que de una manera clásica el SARS-CoV-2 desarrolla inmunidad por mecanismos muy similares a la inmunidad de otras virus, fundamentalmente inmunidad de células B para producir anticuerpos, a través de células presentadoras de antígenos, muy prontamente exposición a células CD4, a células CD8, las cuales a su vez generan esa colaboración entre estos diferentes enfoques celulares y hacer mucha memoria. Y la memoria se hace en los cuatro componentes fundamentales de la memoria, que son los anticuerpos, las células B de larga vida, particularmente las plasmáticas y las de médula ósea, y las células T de memoria, tanto CD4 como CD8 con sus diferentes fracciones. Sobre eso hay mucha información y estamos ahorita en SLIPE preparando un paper sobre solamente respuesta inmune que va a ser seguramente muy interesante para que lo lean. Y basado en eso, entonces vemos cómo los anticuerpos básicamente estarán dirigidos a la proteína S y a la proteína de nucleocápside, los de la respuesta natural.
Obviamente los de la vacuna van a estar más dirigidos a proteína S. Claro, las vacunas que ya son vacunas completas, inactivadas, harán anticuerpos a otras proteínas. Proteína E y proteína M, sí, algunos estudios muestran también protección por anticuerpos, pero anticuerpos neutralizantes fundamentalmente vamos a mirarlos a proteína S. Y miren las epítopes a los que miran las células CD8 o células CD4. Pueden coincidir algunas, pero son diametralmente diferentes en el sentido que CD8 mira a unos ORFs, a la proteína S y a la nucleocápside, mientras CD4 mira a muchas más estructuras que hay allí. Pero nuevamente, para resumir, digamos que la respuesta inmune deseable ante la infección, la deseable y la que queremos que la vacuna induzca, genera los dos puntos resaltados en verde. Inducción de anticuerpos neutralizantes a S1, al RBD o a la fusión S1-S2. Y respuesta de células T de predominio TH1 sobre TH2. Porque si es al revés, podemos tener el riesgo de un incremento de la respuesta inmune parecido a lo que veríamos en otras vacunas, como la antigua vacuna para virus sincitial respiratorio, algunas vacunas iniciales de sarampión o lo que hemos visto en algunas vacunas de dengue en algún subtipo de pacientes. Bueno, el desarrollo vacunal y las plataformas vacunales también los conocen bien. Esta diapositiva siempre la mostramos, el desarrollo tradicional de fase 1, 2 y 3, que se fue pegando en este caso para tener más o menos en 67 días desde la descripción del genoma viral, su divulgación en Internet, hasta tener ya la vacuna para empezar fases preclínicas en las vacunas de RNA mensajero. 2 meses y medio en vectores virales y 3 meses y medio en proteínas. Y luego para el desarrollo de estos estudios clínicos que estuvieron listos, más o menos publicados 6 meses después de iniciarlo, con una visión también de los organismos regulatorios que tuvo que hacerse más rápida. Y digamos, para el 14 de junio, para hace unos días para acá, teníamos este número de vacunas, o en fase 1, 2 o 3, vacunas autorizadas y aprobadas y algunas pocas vacunas abandonadas. Entonces, fíjense ustedes cómo ha sido la evolución tan notable y cómo esperamos que haya más vacunas en ese aspecto. Y si lo quieren mirar por las diferentes plataformas de RNA mensajero, DNA, de vectores tanto replicativos como no replicativos, vacunas inactivadas, vivas atenuadas, proteínas, VLPs y otras, miren ustedes cómo van en diferentes fases de desarrollo para tener actualmente en las aprobadas las que vamos a tratar en esta conferencia. Así que candidatos vacunales, más de 300 y en estudios clínicos cercano a 100. Y estas son las vacunas líderes. Y aquí es un poquito aburridor al principio, nos daba, cuando hablábamos de esto, hasta medio pena nombrar la casa farmacéutica porque procuramos no hacerlo en las otras vacunas, pero es inevitable porque todo el mundo, en el mundo entero, habla así de las vacunas. Entonces yo puedo decir que esta vacuna se llama BNT166B2, pero a ver, la gente me va a entender más fácil si digo Pfizer BioNTech. La Moderna, M1273 Moderna, Gamaleya, Oxford AstraZeneca o Shadox One, la CanSino, la de Johnson Johnson o Janssen, y estas son las líderes, vacunas líderes en el mundo con la fase en la que están y la aprobación en la que están. La otra vacuna rusa en el del Instituto Vector, Novavax, que esta semana no publicó, reveló algunos datos de prensa de su estudio americano fase 3, Sinopharm, Sinovac, Sinopharm Wuhan, Bharat Biotech. Entonces ustedes pueden ver que algunas de esas las hablamos todos los días en nuestro medio, otras están más aprobadas en otros países. Bueno, simplemente muy rápido, la vacuna de RNA mensajero, acuérdense que aquí la ingeniosidad de esta plataforma, entre otras cosas, disponible desde los 90 del siglo pasado, es aplicar RNA mensajero, construirlo de una forma muy ingeniosa. La parte clave es hacer lo que vemos acá en la diapositiva en la parte izquierda, que se llama el constructo que transforma el RNA, rodearlo de nanopartículas lipídicas para evitar su destrucción inicial y luego inyectarlo. Y el RNA mensajero hace que nosotros, quienes lo recibimos, seamos la fábrica del antígeno, o sea, nosotros hacemos la proteína S, o el RNA mensajero para el que se tenga la información de la proteína que se va a hacer y
A su vez, hacemos los anticuerpos y la respuesta inmunitaria. O sea, es plataforma innovadora por eso. En general no requiere adyuvantes y pues obviamente tiene unos desafíos de almacenamiento y de envío que no voy a tratar porque eso ya fue tema antiguo. Ahora me voy a referir a los temas modernos de estas vacunas. Las vacunas de vectores, esas se venían usando hace un tiempo, ya había una aprobación de vacuna de vectores muy útil y efectiva en una epidemia muy dramática que fue ébola. Se desarrolló en el curso de la epidemia del 2013 y ya en la del 2018 de la República Democrática del Congo, las dos vacunas, la de Janssen y la de Merck, han sido exitosas y son de vectores virales. Algunas vacunas de este tipo son de vectores virales replicativos, vacunas hechas en BSV, que es el virus de la estomatitis, y otras hechas en virus no replicativos, que son los adenovirus, que son en realidad las que se están usando. Básicamente el virus simplemente se diseña, se hace por ingeniería para que tenga en su exterior la proteína que queremos, que sea el inmunógeno, en este caso proteína S, y de ahí para adelante sigue el tema. Vacunas basadas en proteínas, tal vez si le ponemos nombre, la número 1 que viene es Novavax, pero hay por lo menos 40 estructuras de estas. Esta proteína se sintetiza, en este caso con Novavax, es una síntesis bastante ingeniosa a partir, en estos casos, de levaduras o sistemas de baculovirus. Esta es la vacuna recombinante de Novavax, que tiene una expresión en baculovirus, que infecta células de insectos y que se une a nanopartículas, y además tiene un adyuvante muy secreto que se llama la Matrix M, que ya tiene sus publicaciones de fase 1-2 y estamos esperando en estos días publicaciones de fase 3. Finalmente, virus atenuados están un poquito más tardías, van a ser vacunas muy interesantes, tal vez la más interesante es la famosa Codagenix, que vendrá de aplicación nasal, y la vacunación y las vacunas inactivadas, más que todo las vacunas de origen asiático. Entonces, hablemos de una vez de eficacia. ¿Qué se ha encontrado? Recuerden claramente que para la eficacia es esencial ver si tenemos eficacia contra la infección y o contra la enfermedad y o contra la transmisión, porque sería una cosa completamente diferente y es en las que empezamos a tener información diferencial de cada vacuna. El objetivo más importante, por supuesto, en principio es la protección contra severidad y muerte, que es muy difícil de ver con estudios fase 3 y por eso la efectividad, o sea, la fase 4 va a ser fundamental, porque la eficacia no necesariamente se correlaciona con efectividad. Eso vamos a estarlo viendo qué ha pasado en estos pocos 4 meses. Recuerden a nivel de contexto, la primera vacuna se aprueba en diciembre. Esta es la publicación de diciembre 10 de la vacuna Pfizer, BioNTech o vacuna BNT 162B2 o vacuna llamada también Comirnaty. Comirnaty, ese es el nombre en muchos países. El principal autor acá es argentino, porque Argentina participó fuertemente en este estudio, pero es un estudio multicéntrico. Y lo que muestra esta eficacia, básicamente, es que posdosis 1 la eficacia fue del 82%, que posdosis 2, 7 días después de dosis 2, la eficacia fue del 90.5% y después de 7 días del 95%, con unos intervalos de confianza entre el 90 y el 98%. Aparece casi simultáneamente un segundo paper publicado sobre la vacuna Moderna o mRNA 1263, eficacia vacunal post primera dosis 52%, post segunda dosis también 95%, muy parecida a la anterior. Este es el resumen de la eficacia de vacunas RNA. Les preparé esta tabla en la cual tengo aquí las dosis, los intervalos, la eficacia contra COVID severo, que es 100% en el caso de la vacuna Moderna, 90% en este estudio inicial, en un número limitado de pacientes, más difícil medirlo, con la vacuna Comirnaty o Pfizer. Ciertas importantes informaciones sobre el almacenamiento en cadena de frío. Saben que esto ha venido cambiando con el tiempo. Es altamente probable que estas vacunas para fin de año ya no necesiten hipercongelaciones. Una producción estimada que ya Pfizer subió a $2.500 millones y un precio por esquema que, ojo, esto seguramente no lo sabemos claramente, es lo que se sacó de un estudio que publicó Lancet hace unos meses,
sobre unos precios que ellos tenían. Esta es la vacuna Chadox, vacuna también llamada Oxford, también llamada por diferentes nombres de acuerdo al productor, porque no solamente la produce Oxford ahora, aplicada ampliamente en países de Latinoamérica como Argentina, en Colombia hay un buen número de casos, pero hay países en que ha sido su vacuna fundamental, como el Reino Unido y Canadá. Con esta vacuna, en el estudio de eficacia inicial mostró cosas interesantes, como que por un error de la aplicación de la vacuna, a algunos pacientes les pusieron en la primera dosis lo que llamaron ellos baja dosis, low dose, y los que les puso una primera dosis inicial baja y luego la estándar tuvieron eficacias mayores que los que tuvieron dos bajas dosis, por lo que, digamos, esto es interesante. Y lo otro importante es la aplicación del esquema. Inicialmente estaba diseñada para cada mes y después se vio en este estudio incluso y otros que han salido después que aplicarla entre 8 y 12 semanas probablemente iba mejor. También está publicado la vacuna rusa, que es una combinación en la que en la primera dosis se pone una vacuna vectorial de adenovirus 26, en la segunda el adenovirus 5, y mostró unos resultados de eficacia vacunal también por encima del 90%, independientes del grupo de edad e incluso de los factores de riesgo, con una eficacia vacunal después de primera dosis del 73%, en cualquier momento después de la primera dosis e incluso 14 días después de la primera dosis del 87%. Y este como que es el resumen publicado de eficacia. Por favor, no piensen que es efectividad, sino eficacia hasta el momento en que se publicaron esos 3 estudios con las 3 vacunas, la AstraZeneca o Chadox, la Gamaleya o Sputnik y la de Johnson y Johnson o de Janssen. ¿Qué sabemos de Coronavac o vacuna Sinovac? No mucho en eficacia. Estos fueron una presentación del estudio brasilero del Instituto Butantan, del cual se ha extrapolado la mayoría de datos que usamos, con una eficacia para, digamos, condición desde leve hasta severa de 50%, una P significativa, un intervalo de confianza del 35 al 62, cuando la enfermedad es de leve a moderada 78 y para enfermedad severa, según ese estudio, 100%. Estos, digamos que seríamos como los resúmenes de eficacia vacunal publicada y divulgada a 22 de marzo. ¿Por qué? Porque ya los estudios de eficacia estamos esperando es Novavax y otras vacunas nuevas, pero digamos se han publicado con estas eficacias que no son necesariamente equivalentes. Pilas con comparar esto. Los estudios de Janssen fueron hechos igual que los de Novavax con variantes virales más complejas que las otras, así que no hagan comparaciones directas, pero lo que es claro, bueno, y ahí puse Sinovac, porque lo que es claro en eficacia es que, digamos, esto es una pelea formidable con un virus que también está haciendo su propia adaptación. Y precisamente esto es lo de las variantes virales. Yo no voy a hablar mucho de eso, simplemente para la información de ustedes. Estos son la clasificación del CDC europeo o de la OMS en variantes de preocupación y variantes de interés. En preocupación, estos nombres han cambiado, como verán más adelante, porque el nombrarlos por el país donde se originó no genera sino muchas discriminaciones. Entonces, la variante que antes se llamaba inglesa o BB117, esa misma variante, pero con una mutación en el residuo 484. Recuerden la primera diapositiva que les mostré sobre los residuos que se pueden mutar. La sudafricana, que se llama B1351, la P1 de Brasil, y muy importante, la vacuna india, que ahorita está causando estragos en muchos países del mundo, B1617.2. Estas vacunas tienen un impacto en transmisibilidad y en evasión de la inmunidad diferencial que tal vez voy a mostrar más adelante. Estos son variantes de interés. Aquí está la famosa variante Colombia, la que ya dijeron que Colombia está invadiendo España y por eso es que hay que cambiarles el nombre por el país, porque pues no es así. La variante puede estar en muchas partes del mundo, simplemente se ha detectado en esos países. Entonces, también para mayo 24 había estas variantes de interés. Y esto de María Luisa Ávila, que me lo presentó hace unos meses en un simposio que hicimos, son variantes que se hubieran encontrado en algunos países de América Latina. Debemos aceptar que nuestra vigilancia genómica
es bastante débil comparada con otros países. Y es muy importante ahora, ya que estamos planteando nuevos esquemas de vacunación, que tengamos una mejor vigilancia genómica. Este es el nuevo nombre de las variantes. A algunos les aburre que ahora se llamen alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Hay que aprendérselas, pero yo sí prefiero este nombre a el nombre del país. Pero miren ustedes cómo todas ellas aumentan la transmisibilidad, unas más que otras. Algunas aumentan la severidad, pero tal vez lo que más nos interesa en este tema de charla de vacunas es la evasión del sistema inmune. La variante beta, antes llamada sudafricana, o B1351, aumenta mucho la evasividad inmune, particularmente con vacunas de vectores virales como la AstraZeneca. Y esta, sobre las cuales voy a mostrar unos datos más adelante, es tal vez por ahora la variante que encontramos más evasiva para todas las vacunas, incluyendo vacunas de RNA mensajero. La efectividad, no eficacia, efectividad se sigue manteniendo, pero ya bajo ciertas condiciones. Y el virus seguirá mutando en la medida en que no hagamos esquemas de vacunación rápidos y en la medida en que no tengamos vacunas de alta efectividad. Y entonces hablemos de vida real, de efectividad. Efectividad de vacuna Pfizer o vacuna Pfizer-BioNTech. Esto está publicado, hay muchos estudios no publicados, solo traje los 2 o 3 publicados. Este estudio está publicado en 24 de febrero de la vacunación masiva en Israel. Y solamente para resumir, después del 7º día de la segunda dosis, efectividad, vida real, vacunación masiva, 92% para infección. Fíjense que les he hablado de infección y enfermedad. Entonces, ese es un dato importantísimo. Nosotros en diciembre, en noviembre, cuando hablábamos de las vacunas que veníamos, decíamos, ojalá tengamos vacunas que prevengan la infección. Claro, nos interesan que prevengan la muerte y la enfermedad, pero tenemos vacunas que activamente previenen la infección con un porcentaje altísimo. Que prevengan el COVID sintomático 94% después de 7 días de posdosis 2. Que prevengan la hospitalización 87% en vida real, que es muy bueno en Israel, y 92% contra COVID severo. Y que prevengan muerte, y estos fueron estudios iniciales, ya veremos casos más adelante de 72%. Esto es lo que ha pasado en vida real en el Reino Unido, también ya es viejito, esto debe tener para febrero, los datos ahora son más apabullantes, el Reino Unido lleva 3 semanas con menos de 10 muertes al día en todo el Reino Unido, cuando en enero o febrero llegaron a tener entre 600 y 1.100 muertes al día. Entonces, se empezó a notar desde muy pronto, las primeras vacunas se dieron acá y se empezó a notar el efecto de las vacunas. Pero para esto hay que tener unos sistemas de control maravillosos para poder mostrar estos datos. Ya estudios más recientes publican en marzo 23, esto es una institución de salud que tiene un gran número de empleados, 23,000 empleados en California, con vacunas o Pfizer o Moderna. Vida real para ver las nuevas infecciones por SARS-CoV-2. Miren en los empleados no vacunados, 234 infecciones de 8,000 empleados no vacunados. En los parcialmente vacunados ya solo 112 infecciones de 6,100 y en los totalmente vacunados solo 4 infecciones, buscando activamente la infección no necesariamente sintomática de 8,100 vacunados. De forma que la diferencia es grandísima y la efectividad vacunal en estos casos supera el 90%. El CDC publica hace mes y medio esto, que es muy importante porque lo muestra la efectividad de las 2 vacunas RNA mensajero en mayores de 65 años. Y esto lo presentó el CDC en la CIP de mayo, donde encontramos que con vacunación completa, la efectividad vacunal es del 94% para mayores de 65 años y hospitalización. Protección parcial con una vacuna, 71%, protección, perdón, 64% y sumando parcial y completa, 71%. Y si miramos contra infección, no contra enfermedad, contra infección nuevamente, en los totalmente vacunados, 90% de protección nuevamente contra infección, no contra enfermedad, así que también tenemos eso que es muy importante. Última publicación de Coronavac o Sinovac en Chile, estudio de efectividad, más de 12 millones de vacunas aplicadas en ese momento, y estos son los datos que ellos presentan por ahora.
En efectividad contra COVID sintomático 65%, intervalos de confianza muy poderosos, hospitalización 87%, ingreso a UCI 90.3%, muerte 86%. No hay datos publicados todavía de ese tipo de vacunas en infección o en transmisión. Esto es súper importante porque revela o resumen los estudios hasta ahora que se han publicado, tanto preprint como publicados, para infección asintomática, o sea, transmisión, que los que tengan estas vacunas disminuyen la transmisión o la infección asintomática. Esto es supremamente importante desde el grupo SIREN o SIREN de Hall hasta el resto de estudios publicados en los que ustedes pueden ver que la mayoría de estos son RNA mensajero, como en el peor de los casos la protección es 75%, hasta protecciones cercanas al 100%. Muy, muy importante esto. Bueno, y es que cosas finales ya modernas. Que si un paciente que tuvo COVID previamente debe recibir solo una dosis de RNA mensajero, muchos pacientes en muchos países, incluyendo Colombia, han venido cambiando esa recomendación y aceptándola. Bueno, les voy a mostrar, hay por lo menos 6 artículos, este fue el primero, el del grupo de Kramer en Colombia, que muestra que las respuestas de anticuerpos fueron mucho mayores si el paciente había tenido COVID previamente, pero dicen los autores, son precavidos. Si una sola dosis de RNA mensajero provee efectiva protección duradera en personas seropositivas, requiere investigación adicional. El otro estudio que se publica también en marzo encuentran exactamente lo mismo, que la persona que ha tenido COVID hace excelente respuesta de anticuerpos con una dosis, tal vez incluso mejor que la respuesta con 2 dosis, pero dicen nuevamente, no se puede recomendar de manera confiable una variación en los programas de inmunización. Por supuesto, son países que tienen sobradez de vacunas, les sobran vacunas. Este último no está publicado, está en preprint, también es muy interesante, es hecho en Baltimore, donde se muestra exactamente lo mismo. El que ese cambio se deba hacer sigue siendo materia de controversia en el mundo entero. Estas son las infecciones post-vacunación reportadas al CDC después de 14 días después de la segunda dosis de Pfizer, Moderna o Janssen. Y es muy interesante porque son 10.000 casos reportados y entonces en el periódico puede aparecer, ha habido en los Estados Unidos 10.000 personas que vacunadas les ha dado COVID. Y la gente pues va a decir, miren, 10.000 personas, las vacunas no sirven. Recuerden que es sobre 101 millones de vacunados en ese momento. En este instante creo que ya estamos llegando a los 200 o pasamos los 200 millones. Eso significa que se produce un caso por 10.000 de pacientes infectados sobre estos vacunados, con estas vacunas. 1 por 100.000 de hospitalizaciones o 1 por 500.000. Puede que el estudio tenga sus falencias, pero es relativamente raro y son vacunas altamente protectoras. Otro tema de altísima controversia, particularmente en nuestro país estos días, el impacto de salud pública de demorar la segunda dosis de vacuna. Este es el estudio de Romero, de British Medical Journal, que está publicado, lo que dice que la estrategia de demorar la segunda dosis de vacunas de RNA mensajero es óptima. Han oído que eso está pasando en nuestro país. Ojo, si la eficacia vacunal es mayor de 80% y las tasas de vacunación menos del 0.3, llenamos esos requisitos y entonces ustedes pueden ver que a corto plazo protegemos más pacientes al poner, digamos, más vacunas un poco más demoradas. Pero ojo, este estudio y otros dicen, si la inmunidad vacunal con una dosis es débil, especialmente si el periodo de interdosis es largo, podría haber un incremento a largo plazo y un rebrote de evolución viral. Y eso ni más ni menos es lo que ha pasado en el Reino Unido. En el Reino Unido con esa variante india, mal llamada así, variante Delta, variante 1.617.2, ellos comenzaron a aplicar todas las vacunas con un intervalo de 12, de 15 semanas, pues para vacunar más gente con la primera dosis. Eso ha sido exitoso y está bien. Que conste que no estamos criticando eso, estamos diciendo que la vida real, el laboratorio de la vida real en el Reino Unido ha mostrado que aparecen estas variantes en los que la protección con Pfizer o con AstraZeneca, que son las vacunas que se aplican allá, ha bajado a solo 33% con una dosis en los pacientes que tienen esta variante y que solo tenían una dosis.
y aumenta a el 93% con la segunda dosis, como ustedes están viendo acá, o al 90% en estas variantes Delta. Y con la vacuna AstraZeneca baja también a un 33% y sube un 60% con la segunda dosis. O sea, el demorar el esquema es una opción que vale la pena explorar, vale la pena hacerlo, pero ojo, si no hacemos vigilancia genómica y no sabemos específicamente qué virus tenemos circulando, puede pasar esto. Y eso está demostrado en el mundo entero. Los estudios de farmacoeconomía y inmunoepidemiología muestran que eso puede ser así. Y por eso hay una contraposición entre la recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología. Apenas entendible. No creo que nadie tenga la única razón, pero hay que estar pilas y que estos tipos, digamos, de cambios de esquemas novedosos no tienen que quedarse solamente porque un artículo lo dice, sino que hay que estarlos mirando de manera continua, por favor, y eso va a ser muy importante en nuestro caso. Solamente para terminar, hay muchas preguntas, entonces voy a hablar de unas poquitas que todo el mundo nos dice. Intercambiabilidad, estudios en marcha, hacer lo que llamamos el Prime Boost heterogéneo. Ya les mostraré qué estudios hay. Vacunar embarazadas y lactantes, no hay señales de alarma por ahora, ha sido publicado también. Balances de beneficio-riesgo individual, el CS publica más de 30.000 gestantes, tenemos pendiente aprobación de INVIMA para eso. Vacunar sujetos con VIH, cáncer, enfermedad autoinmune, particularmente trasplantes. No muchos datos, se presume seguro, pero particularmente con trasplantes y particularmente en pacientes que reciben inmunosupresores. Hay una menor respuesta inmunológica y con trasplantes se está trabajando mucho el tema de la tercera dosis relativamente pronto. Vacunar personas con alergias, sí, pero vigilar antecedentes de anafilaxis por 30 minutos. No se aplica solamente si hay anafilaxis a polietilenglicol, a polisorbato o a la primera dosis de las vacunas. Síndrome de trombosis, trombocitopenia, VIT o como lo quieran llamar ahora, asociada a vacunas de vectores, 4 o 30 días después de la primera dosis, incidencia entre 1 en 100.000 y 1 en 1.000.000, predominio en mujeres jóvenes, búsqueda de factores de riesgo, pero tanto EMA como FDA mantienen beneficios versus riesgos, pero la población está bastante inquieta sobre este tema. Raros casos de miocarditis y pericarditis, particularmente nosotros tenemos que saber cómo contestar esto en adolescentes y adultos jóvenes después de mRNA. Es una enfermedad leve y de rápida recuperación, sí se ha visto 1 a 4 días después de la segunda dosis, más en hombres y una incidencia entre 1 en 45.000 y 1 en 450.000. Esto es Prime Boost heterólogo, lo único publicado hasta el momento, o no publicado, porque se publicó en España y en Inglaterra estudios inmunológicos, pero el único país que ya lo está haciendo, Canadá. Y entonces esta es la recomendación de hace tal vez 2 semanas de Canadá, en donde ponen primero AstraZeneca, segundo Pfizer. La razón, no hay tanta AstraZeneca, alguna población no quiere ponerse AstraZeneca, están aplicando Pfizer en la segunda. Tenemos datos que hacen pensar que la inmunogenicidad es buena, la reactogenicidad es fatal, 30-40% se ponen bien malitos, pero creo que eso es perfectamente tolerable. No tenemos datos, que es la pregunta todos los días, para si me he puesto Janssen, ¿me puedo poner Pfizer? No sé. Si me he puesto Sinovac, ¿le puedo poner Pfizer? No sabemos. No lo podemos recomendar en el momento. Seguramente la experiencia nos irá dando datos. El Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia, la asociación a vacunas tanto Janssen como vacuna AstraZeneca, publicada, y como les digo, un tema que ha venido o sigue en el ojo de la controversia y de la observación. Termino diciendo esto. A pesar de todo, tal vez un desafío, el desafío más grande es la inequidad entre las vacunas y la población que las recibe. Aquí tengo esta, digamos, gráfica en la que estamos comparando los países de alto ingreso, Unión Europea y Norteamérica, con más o menos 65 dosis aplicadas por 100 personas. Esto está actualizado para 12 de junio. Ya cae a un 43% en países que tienen ingresos medios altos. Suramérica, el mundo, Asia, más o menos en el de 30 por 100 personas. Ya los países con ingreso medio bajo, algunos de nuestro continente, apenas 10.
África 3 y países de bajo ingreso no llegan a 1. Eso es bastante impresionante. Y los cambios en Latinoamérica derivados de muchas cosas, de las políticas públicas, de haber planeado con mayor antelación el tema, de la logística que se tenga, de muchos datos, pero una diferencia fundamental en Latinoamérica, en los países, en cuanto al porcentaje de personas vacunadas a junio 9 con una o con 2 dosis. Esto lo podemos ver en dosis de vacunas COVID administradas por 100 personas, porque pues siempre oye uno el tema que es que Chile y Uruguay son otro mundo. Pues miren ustedes que el líder en esto de dosis vacunas por 100 personas es otro, que es República Dominicana, y no necesariamente es el país más afluente de la región. Esta la mostré al terminar la conferencia anterior, la aprobación y la posterior digamos, apoyo del Pediatrics sobre eso. Y esta diapositiva que Juan Pablo Torres presentó en un meeting que tuvimos hace una semana de SLIPE, me parece supremamente importante y es una cortesía de él el dejarla presentar acá. Argumentos para vacunar a los niños. Con la vacunación a adultos va a haber aumento de porcentaje de niños, claro. Formas severas de infección las tenemos y las han presentado muchos investigadores colombianos y de otra parte. Posibles secuelas, long COVID, los factores de riesgo que tenemos asociados como obesidad, el efecto de las variantes y el control de la pandemia. Hay también algunos argumentos para no hacerlo. Pero digamos, en Latinoamérica en general, entre el 8 y el 10% de los casos hasta ahora se presentan en menores de 20 años, incluyendo Colombia, en el que el 10% de casos, tal vez por el último acceso que revisé la base de datos de los 3.700.000 casos, fue en menores de 20 años. Solamente a manera de información, Chile comienza adolescentes entre 12 a 17 años esta semana, 21 de junio. Sin comorbilidades, ¿no? Es ya el paciente de 12 a 17 años, el que tiene comorbilidades, pero ya se empiezan a aplicar ampliamente para estos pacientes. República Dominicana comienza hoy aplicación de niños de 12 años. Este es el estudio publicado en el New England que llevó a la aprobación de la vacuna, en donde muestra una eficacia del 100%. Esperemos que los datos sigan así y que podamos extender esto hacia otras poblaciones pediátricas. Muchísimas gracias, me pasé un tiempo, pero no encontré mejor forma de comprimir la información tan grande que hay sobre este tema en la literatura. Continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente de la jornada, el doctor Iván Gutiérrez, con la charla Recomendaciones para el manejo de infecciones por gérmenes BLE. El doctor Iván Gutiérrez es pediatra de la Universidad del Bosque, infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, infectólogo pediatra de la Clínica Infantil con Subsidio y Clínica Infantil Santa María del Lago. Adelante, doctor. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente contento de poder compartir estos 30 minutos que siguen con todos ustedes y muy agradecido y honrado con poder hacerlo. Vamos a revisar recomendaciones para el manejo de patógenos BLE y básicamente la gran pregunta a responder es si existen alternativas diferentes a los carbapenémicos. Vamos a revisar algunos aspectos en relación a la evolución en el tiempo, qué ha cambiado, cómo se clasifican, para qué sirve saber la clasificación, con qué alternativas contamos. Tendremos que conocer de qué hablamos cuando hablamos de efecto inóculo, para poder entender por qué este antibiótico pueda que sirva, pero este pueda que no sirva. Luego pasar a evidencia clínica. Tenemos que mencionar algo que se llama el estudio Merino, recomendaciones en infección de vías urinarias, evidencia local y finalmente iremos a conclusiones. Lo primero es resumen del problema, y resumen del problema prácticamente resume la importancia de la siguiente charla, y son 2 diapositivas y tiene que ver con lo siguiente, una de 2. La primera diapositiva es para decir que las beta-lactamasas de espectro extendido, como ya todos sabemos, acuérdense que son resistentes a penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, susceptibles a carbapenémicos, en algunas ocasiones susceptibles a inhibidores de beta-lactámicos, pero fíjense que para rematar, además de ser resistentes a esa mano de antibióticos, la gran mayoría o muchos tienen corresistencia a otro tipo de antibióticos. Y vamos a ver que de acuerdo al tipo de gen que expreses este tipo de beta-lactamasas de espectro extendido, ciertas características serán diferentes. ¿Y cuál es el segundo punto para resumir el problema?
y es que en la actualidad, en términos generales, se consideran los carbapenémicos como la principal estrategia de tratamiento en infecciones graves por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que es interesante es que la gran mayoría de esa evidencia viene de estudios, unos estudios iniciales, unos estudios de corte prospectivo, efectivamente multicéntricos, pero por allá por 97, 96, 97, en los que se describía aumento de la resistencia con antibióticos diferentes a carbapenémicos. Y eso empezó a extrapolarse y uso de carbapenémicos. Sin embargo, empieza a aparecer algo que es realmente grave y preocupante. Aumento en aislamientos de origen comunitario, y el aumento, por tanto, de carbapenémicos contribuye a aumento de resistencia a los mismos. De tal forma que resume por qué tendremos que buscar alternativas diferentes a los carbapenémicos. Y cuando empezamos a hablar de beta-lactamasas de espectro extendido, no me detendré en cada una de las diferentes beta-lactamasas descritas, pero sí le resumo con esto cómo es la evolución de las beta-lactamasas. Y es algo interesante porque en el tiempo se van adaptando estos gram negativos, una E. coli que era salvaje, patrón usual, susceptibilidad natural, produce un fenotipo, unas beta-lactamasas de espectro ampliado, fíjense, resistentes apenas a algunos antibióticos. Luego producen unas mutaciones puntuales que producen algo que conocemos como IRTs, y de esas mutaciones puntuales, y quiero que vayan viendo el TEM1, TEM2 y SHB, aparecen otro tipo de mutaciones que fíjense que en últimas dan origen a lo que nos compete hoy, son las beta-lactamasas de espectro extendido. Si comparáramos el fenotipo de estas con estas, es realmente diferente, y es lo que describimos en la primera diapositiva: resistentes a cefalosporinas, susceptibles a carbapenémicos, resistentes a monobactámicos y en un grado variable resistentes a los inhibidores de beta-lactamasa. Fíjense cómo estas gran mayoría de beta-lactamasas derivan de estas beta-lactamasas iniciales, TEM1, TEM2 y luego TEM3, SHB, y ya cualquier cantidad de TEM, cualquier cantidad de SHB. Pero hay algo interesante, y es que esas se dan por mutaciones de estas beta-lactamasas iniciales. ¿Recuerdan? BLEA, beta-lactamasas de espectro ampliado. Pero aparecen otras CTXM, más bien incorporadas de especies de Cluivera y que conforman otro tipo de beta-lactamasas que ya veremos. Y en el tiempo que ha pasado, y porque es fundamental entender cómo ha sido la evolución y por qué tenemos también que adaptarnos en términos de nuevas estrategias de tratamiento, porque es que fíjense que por allá en los 80s, 90s había una que otra Klebsiella pneumoniae asociada a producción de beta-lactamasa de espectro extendido, pero eran tan escasas, tan ocasionales, y la gran mayoría se asociaban a ámbitos hospitalarios, y para ese momento sí o sí, carbapenémico, no existía otra alternativa. Pero miren lo que viene pasando en la actualidad, ya no parece ser solo Klebsiella pneumoniae, sino que predominan las E. colis, y como lo vemos en la práctica clínica, es una E. coli que viene ¿de dónde? De la casa. Es una IU que viene ¿de dónde? De la casa. Eso hace definitivamente que tengamos que pensar en nuevas estrategias. Y cuando lo vemos desde el punto de vista microbiológico, hablamos de diferencias en E. coli, Klebsiellas, fíjense cómo también han cambiado los tipos de beta-lactamasa o de genes que codifican estas beta-lactamasas de espectro extendido. De forma inicial encontrábamos más frecuentes TEM, SHB, pero hoy prácticamente esas ZXM son las predominantes, o las que circulan mejor predominantemente en el ámbito tanto comunitario como hospitalario. Y esto es bien interesante y lo refleja porque fíjense que lo que hace es hacer una correlación en términos del patógeno, en términos de años y en términos de genética de los aislamientos. Y miren cómo de forma inicial los principales aislamientos de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿se acuerdan? Eran derivados de esas SHB y de esas TEM, recuerden, esas mutaciones puntuales que describíamos. Pero miren cómo a partir del 2019 empiezan a disminuir y empiezan a aumentar la frecuencia de los aislamientos derivados de la CTXM. Y fíjense, particularmente asociados no tanto a Klebsiella, sino más a E. coli. Y esas, insisto, son las que nos encontramos por lo general de forma ambulatoria, fácil transmisión, transmisión plasmídica. Y lo que dificulta es que por lo general se asocian a corresistencia. Y entonces uno dice, ¿para qué sirve saber si es SHB o si es algún otro tipo diferente de resistencia? Lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales empieza uno a ver que las SHB suelen tener mayor resistencia al tratamiento con piperacilinas tazobactam, que de pronto al compararlas con TEM o con CTXM incluso.
De tal forma que cuando empezamos a ver que CTXM empieza a tomarse el mundo en términos de frecuencia, de explicación genética de estas beta-lactamasas de espectro extendido, empezamos a ver las diferentes distribuciones que tienen 1, 2, 3, 9, 14, 15, con datos similares a lo que se describe en Colombia. Y miren lo interesante, como en Colombia una publicación del año pasado describe también cómo CTXM ha venido reemplazando esos otros derivados de las beta-lactamasas de espectro extendido, que ya dominamos cuáles eran esos derivados de SHB y esos derivados de TEM. Y entonces uno viendo este panorama, viendo cómo ha venido cambiando, viendo cómo viene aumentando y viendo la explicación genotípica, empieza a aterrizar los datos y a plantearse un problema que es una realidad, y es recordar que la resistencia representa uno de los 10 amenazas globales para el 2019, 2020 y 2021, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. De tal forma que empiezan a preguntarse y a reafirmar la idea que de forma inicial describimos: ¿por qué usar regímenes diferentes a carbapenémicos? Y ya lo mencionamos, el aumento de Blay condujo a un aumento en el uso de carbapenémicos. Y esto en última se está llevando al aumento progresivo de productoras de carbapenemasa. De tal forma que el objetivo será preservar los carbapenémicos. Y entonces, hace algunos años empezaron a aparecer algunos datos en la literatura, algunos datos contradictorios: es mejor piptazo que un carbapenémico, es igual. O otro decía, no, les va mejor a las infecciones producidas por beta-lactamasas de espectro extendido, sin duda un carbapenémico, pero la evidencia era contradictoria, y algo que tienen en general todos los estudios, como los vamos a ver ahorita, van a ver todos, la gran mayoría observacionales, algunos con calidad metodológica mejor, pero sin duda todos observacionales, ninguno experimental. De tal forma que se pregunta uno, bueno, ok, dice que hay que ahorrar carbapenémicos. La evidencia dice unas cosas que sí, otras dicen que no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces, sin profundizar en la clasificación de las beta-lactamasas de espectro extendido, pero sí teniendo en cuenta algo general de Ambler y Bush y Jacobi, las que están en amarillo hacen referencia a los diferentes grupos de Blay. Diferentes grupos de Blay, dejémoslo en eso. Pero lo que quiero mostrarles es cómo, fíjense que dependiendo del grupo al que haga parte esa Blay, por eso inicialmente gastamos unos minutos hablando de SHB, si es derivado de TEM o si es derivado de CTXM, podrá ser en grado variable inhibido por los inhibidores de beta-lactamasa, entendiéndose como piptazo, en grado variable amoxicilina claulanato. Y fíjense que en términos generales, la gran mayoría de Blay pueden, de forma, lo veremos más adelante, variables ser inhibidos por un inhibidor de beta-lactamasa, a excepción de un grupo en particular, y es el 2BR. No me voy a detener en ese, pero fíjense que este derivado de TEM50 no es inhibible bajo ninguna circunstancia por un inhibidor de beta-lactamasa. Pero esto lo quiero hacer y lo traigo para aterrizar del por qué vimos cómo, dependiendo del genotipo de la Blay, la posibilidad de que se inhiba o no con un antibiótico diferente a un carbapenémico, en este caso, inhibidores de beta-lactamasa. Y esto lo vemos acá, y con esto diferenciábamos una Blay de una UC, y es recordar que los inhibidores de beta-lactamasa podían ser resistentes, intermedios o susceptibles. Esto es solo desde el punto de vista fenotípico. Lo que pasa es que si fuera tan sencillo diríamos, listo, todas van a ser sensibles, pero resulta que acuérdense que hay coexpresión de otros mecanismos de resistencia o hiperproducción de TEM1, de TEM2, o algunas CTXM en particular pueden de forma o de entrada casi que ser resistentes a estos inhibidores, lo que hace aún más complejo buscar alternativas diferentes a los carbapenémicos. De tal forma que, viendo ese panorama general, dice uno, ok, no hay carbapenémicos, ya nos dijo que algunos se pueden inhibir con inhibidores de beta-lactamasa, pero que se modifica de acuerdo al gen que exprese esa beta-lactamasa o esta enterobacteria. ¿Con qué alternativas contamos? Y estos son algunos de los antibióticos descritos: beta-lactámicos más inhibidor, carbapenémicos, fluoroquinolonas, aminoglucosa, cimetroprim, nuevos antibióticos. Pero haremos en estos primeros minutos y prácticamente gran parte de la presentación el papel que tienen los inhibidores de beta-lactamasa para tratar infecciones por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo primero que hay que decir es que dependerá del patógeno, epidemiología local, origen, severidad, susceptibilidad, y lo que quiero que veamos en estos minutos es la evidencia al respecto. Lo primero que hay que saber, y es un concepto fundamental
que hablamos mucho cuando rotan o cuando estamos en infectología y tiene que ver con qué es el efecto inóculo. Y hay que definirlo porque recuerden que el efecto inóculo es cuando aumenta la concentración bacteriana de forma considerable, fíjense, pasa de 10 a la 5 a 10 a la 7 o incluso más, la MIC de ese antibiótico aumenta en 8 veces. Entonces, nuevamente, en una infección leve pueda que sea sensible, pero si la infección es severa, el inóculo, perdón, la MIC para ese antibiótico aumenta de tal forma 8 veces más que hace que no sea susceptible. Ya lo vamos a ver. Y miren estos ejemplos tan interesantes. Hay patologías como endocarditis, meningitis, osteomielitis que se caracterizan por tener un alto inóculo. Y mírenlo aquí cuantificado específicamente. Una vegetación cardíaca se calcula que tiene 10 a la 9 a 10 a la 10 de tejido. Líquido cefalorraquídeo 10 a la 9. Es decir, no podríamos usar un antibiótico que se afecta por el efecto inóculo. Nuevamente, ¿qué es el efecto inóculo? Si tengo un antibiótico en una leve, sirve. Pero si pongo ese mismo antibiótico en una severa, entendida como más allá de 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de bacterias, de colonias, perdón, aumenta en 8 veces la MIC para ese antibiótico, lo que lo hace que no tenga actividad. Y esto en parte explica por qué algunos antibióticos podrían ser útiles en infecciones de bajo inóculo. Y quiero que lo tengamos presente porque al final de la presentación esa va a ser una gran conclusión. En infecciones de bajo inóculo posiblemente usemos esta, pero en infecciones de alto inóculo definitivamente usaremos este otro antibiótico. Así que después de comprender qué es el efecto inóculo, veamos su correlación con antibióticos diferentes a carbapenémicos. Y esto es realmente interesante, esto a mí me gusta mucho porque miren cómo, imagínense que esto es un bajo inóculo, ya vieron, menos de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, si uno lo deja sin antibiótico, pues van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Estamos hablando de Blé. Pero fíjense que si uno tiene un bajo inóculo y le da cefepime, piptazo o mero, cualquiera de esos tres fueron capaces de controlar la infección. ¿Sí ven? No hay diferencia entre usar meropenem, cefepime, piptazo. Son datos experimentales, ahora lo aterrizamos a la clínica. Pero en cambio, miren lo que pasa cuando nos enfrentamos a un in vitro, a un alto inóculo. Si doy un alto inóculo, fíjense cómo de forma inicial cefepime y piptazo controlan la infección. Pero en la medida que el tiempo pasa, no es capaz de controlar la infección. Entonces ustedes están imaginando, ok, ya comprendo de qué se trata ese efecto inóculo. Inicialmente la contiene, pero después de pasar de cierto umbral, el número de unidades formadoras de colonia, ni cefepime ni piptazo fueron capaces de contener la infección grave, severa, por un patógeno productor de Blé. En cambio, miren lo que pasó con meropenem. Independientemente del inóculo y del tiempo, fue capaz de contener la infección. De tal forma que vamos concluyendo algunas cosas interesantes, y es que el efecto inóculo en Blé particularmente fue evidente en cefepime en grado variable, pero existente sin duda en piptazo. Meropenem no se afecta. Y miren lo interesante, bajo inóculo, la mayoría de antibióticos susceptibles tenían un comportamiento similar. Y eso seguramente nos va a llegar a una gran conclusión al final, y es que no tiene ningún sentido una cistitis, darle ni ertapenem, ni mero, ni cosas de esas, pero no nos adelantemos. Muy bien. De tal forma que ya vimos lo que es el efecto inóculo, cómo se modifica en Blé ese efecto inóculo de acuerdo al tipo antibiótico, pero miren lo interesante, y por eso nos desgastábamos al principio un poquito, hablando de los diferentes tipos de inhibidores y de los diferentes tipos de genes que explicaban la beta-lactamasa de espectro extendido. Pero miren esto, cómo se comporta el efecto inóculo de acuerdo al inhibidor de beta-lactamasa. Entonces miren este estudio tan interesante in vitro, y lo que hacen es con amoxiclap en concentraciones estándar, una infección no grave, no severa, aumentan ese inóculo, ya vieron ustedes lo que es, y fíjense cómo pasa de la MIC de amoxiclap de 2.16 a 4.16. Pero miren lo interesante cómo en cambio para piptazo pasó de 16 a 256, y eso le plantea a uno la posibilidad, ok, ¿será que en una infección para una E. coli Blé será más útil la amoxiclavulanato? Este estudio in vitro así lo sugeriría, porque fíjense que aumenta más la MIC para piptazo en infecciones graves en comparación a amoxiclav. Sin embargo, ya vamos a ver algo que es muy interesante, y es que ese aumento o ese compromiso del efecto inóculo tiene que ver con qué tipo de gen se expresa, y miremoslo aquí muy rápidamente. Fíjense que si usamos amoxiclap en un alto inóculo para una infección por Blé, se afecta menos por SHB, pero si es TEM y sobre todo si es CTXM, la amoxiclap le
pierde la pelea con la beta-lactamasa de espectro extendido. Y vamos pensando y vamos diciendo, uy, ok, y la gran mayoría de BLE que tenemos hoy son CTXM, de tal forma que posiblemente amoxiclap, basado en estos datos in vitro, es una buena alternativa. Seguramente no. De tal forma que amoxiclap presenta un comportamiento de efecto inóculo diferente de acuerdo al tipo de BLE. Amoxiclap presenta un particular efecto inóculo frente a CTXM, y ustedes ya son duros y ya sabemos que es el genotipo más frecuentemente circulante en el momento. Pero ahora miren cómo se comportan diferentes genes de beta-lactamasa con diferentes antibióticos. Esto es solo repaso. Miren cómo meropenem sigue siendo definitivamente el de elección en infecciones graves severas. Miren, si la infección es leve, el inóculo es tanto, pero si es severa, fíjense que no se modifica. Ya lo habíamos visto en la gráfica. Cefepime terriblemente malo. Si la infección es leve, miren la MIC. Pero si es severa, miren todo lo que aumenta. Se imaginarán el fallo clínico. Pero miren lo interesante del piptazo. Piptazo parece que la MIC no aumenta tanto en infecciones graves siempre y cuando el derivado o el origen genético de esa BLE sea una TEM, sea una SHB, perdón, sea una TEM en términos generales. Pero fíjense lo que puede llegar a pasar con SHB. De tal forma que vamos concluyendo cosas interesantes, y es que piptazo parece también, igual que amoxiclap, modificarse de forma diferente de acuerdo al gen que exprese esa BLE. Particularmente le da duro las SHB. Muy bien. Pero eso es lo que dice la literatura de estudios in vitro, y me va a tocar aquí correr un poquito. Empecemos a mirar qué dice la evidencia clínica. Y les traigo la pirámide para que recordemos la jerarquía de evidencia. Entonces, primero opiniones, reportes de casos, cohortes, clínicos aleatorios, etc. Quiero mostrarles cómo la gran mayoría de información hasta el año 2018 es basada en buenos estudios, de acuerdo, pero la gran mayoría no, todos observacionales, retrospectivos. Esto es una corte histórica y solo quiero que comparemos algunas cosas. Fíjense, la gran mayoría de adultos, bacteremia de origen urinario y biliar, lo que encontraron fue E. coli en el 100% y compararon piptazo con mix menores de 4. A la gran mayoría le dieron piptazo a dosis adecuada, 4.5 gramos, y quisieron comparar muerte. Entonces, fíjense, piptazo versus meropenem en BLE. ¿Qué encontraron en este estudio? Dijeron, oiga, parece ser el desenlace similar, incluso en bacteremia, pero fíjense lo interesante. E. coli, un porcentaje importante, origen urinario. Otro estudio, Pranita Tama, también para el 2016, corte histórica, y fíjense que esto es infección al torrente sanguíneo. Miren lo interesante, aquí ya no era tanto E. coli, entonces seguramente había otro tipo de patógenos, no se especifican las mix de las E. coli, y aquí sí hubo diferencias en la mortalidad, y parece haber más mortalidad con meropenem en comparación a los inhibidores de beta-lactamasa. Pero quiero que vayan teniendo en cuenta cómo se modifica posiblemente de acuerdo al origen. Parece que si era urinario, les iba un poquito mejor con un antibiótico diferente a un carbapenémico. Parece que si es E. coli pudiera irles un poquito mejor. Ojo con las MICs, hay que mirarlas en estos escenarios. Es diferente tener una MIC de menor a 4, una MIC elevada, y ojo con la optimización de las dosis de los antimicrobianos. Estos son otros estudios y no me va a tener uno a uno por tiempo, pero es para mostrarles cómo algunos decían tiene utilidad, todos en términos generales, incluyendo dentro de su análisis, fíjense, cohortes, estudios observacionales, algunas revisiones sistemáticas, metaanálisis, algunos mostrando diferencias entre inhibidores de beta-lactamasa y carbapenémicos, otros no mostrando diferencia. Voy a acelerar un poquito. Y en últimas nos plantea a nosotros el escenario, bueno, ¿cuál es la respuesta? Algunos estudios sugieren que les va mejor si tienen ciertas características. ¿Qué características mencionaban? E. coli, orina, dosis adecuadas de piptazo, pero otros decían que les iba peor. Este es uno de ellos que decía, oiga, realmente pareció oírles de forma similar en términos de mortalidad. Pero quiero mostrarles, y no me voy a detener en este porque lo que hice en este sí fue resumir puros estudios retrospectivos. Y miren cómo la gran mayoría decían si sirve, si sirve, si sirve. Hacían diferenciación por el origen, si era infección de vías urinarias, lo que ya hemos mencionado, etc. Pero empiezan a hacer, la doctora Pranita Tama lo que hace es un resumen de la gran mayoría de estudios que demostraron éxito en favor de piptazo versus fracaso. Y algo de esto ya habíamos comentado. En general, los que tuvieron éxito con un antibiótico diferente a un carbapenémico es que, fíjense,
pocos tenían un alto inóculo. De entrada le va uno dando pistas, ok, ¿dónde voy a usar algo diferente a un carbapenémico? Bajos inóculos. Miren que la gran mayoría eran E. colis en los que tuvieron éxito, a diferencia de los otros. Posiblemente si es una Klebsiella, no. Y es que si esa ble es derivada de CHB, acuérdense que le iba peor a piptazo. Y esto sí que es importante. La dosis, si se va a usar un antibiótico alternativo, particularmente inhibidores de beta-lactamasa, la dosis debe ser absolutamente optimizada. ¿Qué es optimizada? Dosis altas en infusiones seguramente extendidas o prolongadas. Muy bien. Pero para el 2018 aparece algo que es un estudio clínico aleatorizado. Entonces, fíjense que por eso hacía énfasis en la metodología de los estudios previos, observacionales, descriptivos, corte histórica, reanálisis, subgrupos, etc. Y este ya era 29 hospitales, 9 países. Jerarquía de evidencia pues muy buena, porque acuérdense que el experimento clínico en ese momento pues yo lo escribía casi, miren, tenía su página en Twitter, porque iba a ser la sensación, porque ¿qué iba a incluir? Patógenos resistentes a cefalosporinas de tercera con bacteremia en adultos, multicéntricos, cegado, etc. Desafortunadamente, análisis interino hace necesario suspender el ensayo clínico. Tasa de mortalidad para todas las causas fueron mayores con terapia con piptazo en comparación a meropenem. Incluso no fue posible encontrar un beneficio en aquellos analizados por el subgrupo de infección de vías urinarias. Si hay algunas dudas que si había más Klebsiellas en ese grupo, si estaban más comprometidos, si había más pacientes inmunosuprimidos específicamente en ese grupo. Pero en términos generales nos lleva a resumir algo que hoy en día debemos adoptar como pues con la evidencia actual una realidad, y va muy de la mano de las recomendaciones actuales de ITSA, y es cuáles son los antibióticos preferidos para tratamiento de infecciones fuera de tracto urinario causado por BLE. Y se prefiere definitivamente el uso de un carbapenémico fuera de tracto urinario, y entonces esto nos va dejando pacientes con bacteremia, pacientes con infecciones graves o severas. Sin duda debemos usar un carbapenémico. Y entonces empiezan a plantearse una pregunta adicional en infecciones por BLE o patógenos productores de BLE, y es ¿qué evidencia existe en infección de vías urinarias? Y lo primero que quiero resumirles muy cortico y mostrándoles dos extremos. Este es un estudio colombiano liderado por el doctor John Camacho, y es en su institución, los dos hospitales en San José, prevalencia de E. coli BLE en orina, y él la describe en un 5%. Y quiero comparárselas con otro estudio diametralmente opuesto en Tailandia, es 40% de BLE. Esto es clínica infantil con subsidio del 2016 al 2018, y fíjense cómo en orina nosotros tenemos entre 6 a 12% de BLE. Y le da un panorama de decir, ok, nos enfrentamos a un número relativamente considerable y posiblemente en ascenso de infecciones por E. coli BLE en niños en orina, porque ya resolvimos lo que no es orina. Infección grave, bacteriana, diferente a orina, carbapenémico, punto. Y ya dijimos por qué. Y quiero darles esta imagen que presenté en SLIPE, y es, debemos ser tan agresivos para tratar todas las infecciones BLE. ¿Cuándo usar algo diferente a un carbapenémico? ¿Qué dice la evidencia? Lo primero que quisiera mostrarles es, primero cuéntenos cuál es el perfil de resistencia de las E. coli BLE para ver con qué alternativas contamos. Y es por eso que quiero mostrarles estos aislamientos de 2008 a 2017 de nuestros aislamientos de E. coli BLE en clínica infantil con subsidio. Y miren porcentaje de resistencia a micacina, 0%. 0% de resistencia a mica. Miren la resistencia a trimethoprim. Ha venido variable, pero fíjense que hay resistencia del 50, 60, 40%. Amoxiclap, fíjense, alta. Miren lo interesante, nitrofurantoína, 10, 7%. Entonces nos va dando un panorama de, bueno, ¿qué alternativas o con qué alternativas contaríamos? Y cuando uno habla de mica y dice, ok, eso pasa aquí en Colombia, eso pasa aquí en infección de vías urinarias, pero quiero mostrarle esto es el Instituto Nacional de Pediatría, cerca de 300 camas, y miren cómo el 43% de sus aislamientos, en cualquier tipo de aislamiento de coli y de Klebsiella, son productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Pero incluso allá, miren las flechas rojas, las de arriba, la barra morada, como amicacina, a pesar de tremenda resistencia a BLE, presencia de BLE, sigue siendo o teniendo una alta susceptibilidad. Fíjense, 80, 90, 90, 90, por encima sin duda de pipetazo y otro tipo de antibióticos. Es decir, aún ante alta frecuencia de BLE, en general se mantiene alto porcentaje de susceptibilidad en gram negativos a amicacina.
Algunas cosas cortas de qué describe la literatura, y hay datos publicados de utilidad de amikacina en pacientes con infección de vías urinarias BLE, en pacientes con infecciones de vías urinarias bajas, algunos datos observacionales, nuevamente descriptivos, que no mencionan diferencias entre tratar con carbapenémicos versus tratar con un antibiótico diferente. Quiero adelantarme un poquito a y este tiene que ver con manejo en cistitis de infección de vías urinarias como nitrofurantoína. Está publicado, descrito, pocos casos, observaciones descriptivos, pero cómo le va exactamente igual que a un carbapenémico. Pero quiero hacer énfasis en estas publicaciones que vienen enseguida. Esto es publicado en Pediatric Infectious Diseases del 2019 y cómo se empiezan a mencionar el papel que pudieran tener los aminoglucósidos en infecciones de vías urinarias que no sean severas. Y entonces fíjense cómo de forma inicial menciona en Pediatric Infectious Diseases, oigan, una hablé, considere piptazo, ya vimos la evidencia en favor y en contra, considere cefepime, ¿cierto? Miren cómo en tratamientos orales, por lo general para infecciones bajas, dice nitro, cipro, trimetoprim. Y miren esto tan interesante, esto es el grupo francés, y ellos dicen, oiga, el artículo anterior nos gustó, ese que les acabo de presentar, sin embargo, yo creo, dicen ellos, que hay 3 puntos que no fueron suficientemente tomados en cuenta, y el primero es requisito absoluto de evitar carbapenémicos, y quiero transmitir ese mensaje, ya excluimos infección severa. Y dicen los franceses, en nuestra opinión este punto es crucial y no está lo suficientemente enfatizado. Además, no se consideran 3 opciones terapéuticas. 1, el uso de amikacina en monoterapia para el tratamiento de las IBUs. Y dicen, hagan más énfasis. Y viene este estudio bien interesante en 2018 en Pediatric Infectious Diseases, 28 pacientes, 6 a 48 meses, con IBU confirmada, y consideraron falla clínica si fiebre más de 72 horas, síntomas urinarios por más de 48, deterioro después de 48 horas, y a todos les dieron amica. Duración media del tratamiento 8, 96% mejoraron menos 1 que tuvo bacteremia. Ningún caso de toxicidad con seguimiento a 2 semanas por creatinina, porque en ocasiones ese es, no, oiga, pero qué vaina, no. Ningún dato de toxicidad con seguimiento 2 veces por semana, sumado a que recuerden que usamos dosis únicas por tiempos cortos. Nuestros resultados sugieren que la mica podría ser una alternativa razonable para los carbapenémicos, en tratamientos de IBUs febriles, no bacteremias, producidas por E. coli en niños con función renal normal, si el aislado es el aislamiento susceptible. Quiero, basados en estos estudios y en esta evidencia en clínica infantil con subsidio, hicimos un estudio similar, es un estudio cuasi experimental, realmente desde el 2018, antes usábamos ertapenem, posterior a eso usamos amikacina, y lo que hicimos fue incluir 89 pacientes tratados con ERTA, 45 tratados con amica, 23 con otro tipo de antibióticos. Esta es simplemente una tabla inicial, general, para comparar a la población de forma basal y contarles que no eran diferentes, ¿no? Porque uno dice, no, es que en amica estaban menos graves, en amica tenían menos alteraciones de la vía urinaria. Realmente las poblaciones son comparables, eran similares. Y lo que quiero mostrarles en la siguiente diapositiva, y me da pena, me va a pasar 3 minutos porque ya llegaron los 30, es la duración de antibióticos fue menor en amica. Esto es importante porque son cada vez tiempos más cortos. Necesidad de cambio, fíjense que no hubo diferencias. Días de fiebre, no hubo diferencias entre ERTA y amica, estos eran aislamientos BLE. La estancia hospitalera, fíjense lo interesante, hubo disminución en el tiempo de estancia hospitalaria entre usar ertapenem versus usar amikacina, y algunos se iban posiblemente en PHD. Eventos adversos, y puede ser una debilidad del estudio, no tiene seguimiento periódico de función renal, pero no hubo ningún otro dato asociado clínico que sugiriera eventos adversos, y esto es bien interesante, la posibilidad de recurrencia. Reconsultas en una red que es realmente una población cautiva, pueden consultar a otros centros, pero por lo general se remiten, y fue igual para ERTA en comparación a amikacina. Es decir, es similar a lo que reporta la literatura, y lo que nosotros encontramos, estos son datos preliminares apenas del análisis, es que los resultados fueron similares en ERTA-amica. Amica como una opción no solo en cistitis, también ante datos clínicos de piel o sin bacteremia, podría reducir tiempos de hospitalización y ahorrar carbapenémicos. Esto es muy interesante, ahora sí me quedan 3 diapositivas, y es la sociedad francesa, y acuérdense cómo las recomendaciones varían por países para muchas cosas, recomienda
el uso de amikacina, teniendo en cuenta su actividad en pediatría, su actividad frente a patógenos BLE. Ojo, esto quiero anotarlo, y la interpretación y análisis no es que amikacina es el antibiótico de primera línea de forma empírica, no. Estoy simplemente transmitiendo que la asociación francesa recomienda dentro de sus alternativas a patógenos BLE amikacina. ¿Qué tenemos en relación a ITSA recientemente publicados? Cosas que es bien interesante y que tenemos que reafianzar, y ya los dijimos. Antibióticos preferidos para tratamiento de cistitis no complicada, fíjense, nitrofurantoína, trimetro, y no dejar por fuera los otros que ya mencionamos, en bajo inóculo. Oiga, y si es sensible a Moxiclap, y si es sensible a otro tipo de inhibidores, una alternativa, definitivamente sí, pero fíjense cómo en bajo inóculo ni se mencionan los carbapenémicos. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos para pielonefritis? Y quiero resaltar el papel que le dan en esta publicación a trimestoprim sulfamethoxazol. Nos gusta trimestoprim sulfamethoxazol, sobre todo nos gusta por su posibilidad de switch a vía oral de forma temprana. Para terminar, quiero resumir diciéndoles que BLE en orina debe ser visto como un amplio espectro de enfermedad, no es un único escenario, desde leves a bajo inóculo, y ya vimos el por qué, la evidencia y la explicación de muchas alternativas pueden existir. Trimetro, nitro, hay datos similares con quinolonas en bajo inóculo. Ya vieron que la gran mayoría de antibióticos no modifican su efectividad teniendo un bajo inóculo. Alto inóculo, infección grave o severa, definitivamente siempre serán los carbapenémicos. Y en el medio encontramos un escenario intermedio en el que vimos cómo existen diferentes alternativas. Trimestoprim, planteado por las guías de ITSA, amikacina, planteado por las guías francesas, con evidencia interesante recientemente publicada, esperamos publicar la nuestra pronto, ertapenem en algunos casos particulares. Y el mensaje es, ojo, no toda BLE es sinónimo de carbapenémico, es necesario individualizar. Termino contándoles de los nuevos antibióticos. No quisiéramos que se convirtieran, aunque son unas tremendas opciones en BLE, pero que sean primera línea, definitivamente no. Y concluyo en estos 5 minutos que me pasé diciendo que los pacientes con infección severa por BLE requieren uso de carbapenémicos. Los antibióticos diferentes a carbapenémicos podrían modificar su efectividad de acuerdo al tipo de BLE. Ya lo vimos, SHB, TEM, CTXM. Evaluar de acuerdo al escenario clínico, diagnóstico, sensibilidad, otras alternativas en infección urinaria. Cistitis, ojo, no requiere carbapenémico de rutina. Ojo, no lo remitamos, vaya a urgencia para que lo hospitalicen y pongan ERTA. Ni siquiera mica. ¿Listo? Ni siquiera mica. Digo, si tiene alternativas de susceptibilidad, considere según susceptibilidad, ya lo dijimos, en piel o no bacteremia, cada vez mayor evidencia de la no necesidad de uso de carbapenémicos. Algunas recomendaciones evidencia en favor de amica, de trimetro, nuevas alternativas por ahora no, y para mí esto es lo más importante. Debemos construir evidencia local, regional, nacional en pediatría. Muchos datos actuales o incluso dudas o temores se deben a información extrapolada de adultos. De hecho, recuerden que esa guía de ITSA, la gran mayoría de estudios que cita son de adultos, y de ahí tomamos la gran mayoría de recomendaciones. Así que la invitación es: investiguemos, publiquemos, juntemos casos, mejoremos cada vez la metodología de la investigación. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor José Vargas, con su charla Estenotropomona maltofilia y complejo Burkholderia cepacia, patologías más comunes donde debemos sospecharlas. El doctor José Vargas es pediatra de la Universidad de Antioquia, infectólogo pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital Infantil de México. Y además trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia y en el Hospital Internacional de Colombia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los residentes de pediatría de la Universidad del SINU y al doctor Carlos Pérez por la invitación a este importante evento. Vamos a hablar un poco de Estenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia complex, en qué pacientes sospecharla. Bueno, la agenda va a ser, vamos a hablar de unos aspectos epidemiológicos, vamos a después hablar de algunos factores de riesgo, la presentación clínica de estas dos infecciones bacterianas, cómo hacer el diagnóstico microbiológico, mencionar un poco los mecanismos de resistencia y finalmente el tratamiento. Bueno, para empezar entonces hay que saber que los microorganismos gram negativos se clasifican de acuerdo a si fermentan o no la lactosa en fermentadores y no fermentadores. Los fermentadores, principalmente tenemos el grupo de las enterobacterias,
como E. coli, Klebsiella, Enterobacter y otros, y en los no fermentadores de la lactosa tenemos que hacerle una prueba de oxidasa. Si la prueba de oxidasa es positiva, lo más común es que sea una Pseudomonas aeruginosa. También está Burkholderia, que es del que vamos a hablar hoy, que puede ser tanto oxidasa positivo como oxidasa negativo. Y dentro de los oxidasa negativos hay algunas enterobacterias, principalmente Salmonella, Shigella, Proteus y Serratia, y otros oxidasa negativos importantes, Acinetobacter baumani y las bacterias que nos ocupan hoy, Stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia, que como lo dije, algunas cepas pueden ser oxidasa positivas y otras oxidasa negativas. Entonces empecemos hablando de Stenotrophomonas maltophilia. Esta bacteria antes era conocida como Pseudomonas maltophilia y después como Xanthomonas maltophilia, luego se reclasificó como Stenotrophomonas. Como vimos, es un bacilo gram negativo, no fermentador, móvil. Generalmente es de baja virulencia en pacientes inmunocompetentes, pero puede causar infecciones graves en inmunosuprimidos. Pero una de las características importantes es que tiene una alta resistencia a los antimicrobianos. Usualmente se puede encontrar en el agua, en el suelo, en los alimentos y en el ambiente hospitalario, principalmente en los humidificadores. Puede contaminar las soluciones desinfectantes como la clorhexidina, puede infectar, colonizar, las manos de los trabajadores de la salud, y tiene una característica importante y es que tiene una alta capacidad de adherirse a los dispositivos médicos y producir biofilm. La incidencia, entonces, es más o menos entre 7.1 a 37 casos por 100.000 egresos. Fíjese que todos los aislamientos de gram negativos en los hospitales, más o menos el 1.6% de los adultos pueden tener Stenotrophomonas y el 1.5% de los niños. Y en las UCIs es un poco más alta la incidencia, donde puede ser hasta el 4.3% de los aislamientos por gram negativos. No es tan común como las Klebsiella, las Pseudomonas o el Acinetobacter, pero tal vez después de estos puede ocupar entre los primeros lugares. A pesar de ser un organismo de baja virulencia, la mortalidad cuando hay bacteriemia puede ser importante, entre el 21 al 69%, y en los últimos tiempos, con el aumento de las infecciones intrahospitalarias en pacientes inmunocomprometidos, se ha visto un aumento del papel de Stenotrophomonas maltophilia. Igualmente es un agente que se presenta en pacientes con fibrosis quística, y la incidencia en este tipo de pacientes ha incrementado en los últimos años de 6.7 a 12%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta infección? Entonces, lo más importante, bueno, es tener una hospitalización prolongada, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, puesto que son pacientes que están sometidos a diferentes procedimientos invasivos, que están ventilados, que tienen catéteres, que han utilizado antibióticos de amplio espectro por tiempos largos, principalmente cefalosporinas, carbapenémicos y quinolonas. También es un factor de riesgo los pacientes con cáncer, bien sea neoplasias sólidas hematológicas, porque estos pacientes presentan con mucha frecuencia neutropenia y mucositis severa. Otro grupo importante, como ya lo mencioné, son los pacientes con fibrosis quística y algunas otras enfermedades pulmonares crónicas, al igual que el uso de corticoides e inmunosupresores. Las manifestaciones clínicas más comunes de esta infección bacteriana es la neumonía, que puede presentarse hasta en el 30% de los pacientes, la infección del torrente sanguíneo, menos común infección de sitio operatorio, infección intraabdominal y mucho más raro endocarditis, meningitis e infecciones intraoculares, que básicamente es lo mismo que se reporta en esta tabla, que la pongo básicamente para mostrar que Stenotrophomonas maltophilia coloniza muchos dispositivos y muchas áreas del ambiente hospitalario, sobre todo las asociadas al ventilador, los tubos de succión, los circuitos, los catéteres venosos centrales, los nebulizadores, los endoscopios, la pasta dental, el agua que se utiliza para el dializado de los pacientes, puede contaminar las clorhexidinas, sobre todo si se deja abierta o si se manipula de forma inadecuada. Los lavamanos, las fuentes de agua, importante en pacientes con fibrosis quística que pueden transmitirla por microgotas y aerosoles, e incluso puede contaminar todos los sistemas de purificación del agua. Entonces,
cuando hay un brote, todas estas fuentes hay que tenerlas presentes. Bueno, esta es el estudio SENTRI, que es la vigilancia de los microorganismos gram negativos a nivel mundial, para ver cómo en general en las infecciones por Stenotrophomonas maltophilia a nivel global son más comunes la neumonía, ¿sí? Pero en Latinoamérica vemos que es más común la infección del torrente sanguíneo. La bacteremia en un 56% y la neumonía ocupa un segundo lugar en nuestro continente. Bueno, en cuanto a la bacteremia por Stenotrophomonas maltophilia, se ha relacionado con la contaminación de las infusiones, generalmente los líquidos, la nutrición parenteral, con el no retiro del catéter cuando hay una infección previa. Es un factor de riesgo haber tenido entonces una bacteremia previa por este agente o por otro agente, el cual ha tenido que utilizarse antibióticos en forma prolongada. También es un factor de riesgo, como ya lo vimos, la inmunosupresión, la neutropenia prolongada, el no retiro del catéter y el uso de terapias de soporte como la membrana, el uso de la oxigenación con membrana extracorpórea. Factores de virulencia, tiene muchos, una gran cantidad de enzimas extracelulares, el lipopolisacárido o endotoxina, similar a las demás bacterias gram negativas, algunas fimbrias y adhesinas que utiliza para su adhesión y, importante, la formación de biopelículas. Esa formación de biopelículas consta de 3 estados. Inicialmente, la bacteria tiene una adhesión al dispositivo, esto ocurre en los primeros 30 minutos a 1 hora. Luego viene una fijación irreversible en las siguientes 4 a 10 horas, que depende de la temperatura, el pH, la concentración de glucosa, el CO2, la disponibilidad de hierro. Y un tercer estado donde hay una maduración de esa biopelícula que ya ocurre en las primeras 18 o 24 horas. Es muy rápido la formación de la biopelícula. De esa biopelícula se van a desprender bacterias que van a causar embolismos sépticos a diferentes áreas del organismo, y esa biopelícula va a proteger la bacteria de la penetración de los antimicrobianos y se constituye en un mecanismo de resistencia. Pero no solamente es el mecanismo de resistencia, Stenotrophomonas maltophilia es una bacteria que tiene múltiples mecanismos de resistencia, como también los tiene Pseudomonas o Acinetobacter. Pero es importante saber que los principales son la producción de enzimas, ¿sí? Ahorita Iván nos hablaba de BLE, esta Stenotrophomonas tiene una metalo beta-lactamasa de la clase B dependiente de zinc que la hace resistente a todos los beta-lactámicos, incluidos el meropenem, y es una resistencia que ya la tiene la bacteria en sí, o sea, nace con ella, y si se pone el antibiótico, pues no va a funcionar. También tiene una cefalosporinasa de la clase A que también le da resistencia a los beta-lactámicos, y es intrínsecamente resistente a todos los aminoglucósidos por la producción de estas enzimas modificadoras de aminoglucósidos. La resistencia a los otros antibióticos, el antibiótico de elección para este microorganismo es trimethoprim sulfa y las quinolonas, y la resistencia a estos agentes se da por diferentes clases de bombas de flujo que expulsan el antibiótico hacia el exterior de la bacteria, y también en el caso de las quinolonas por alteración del sitio diana por la producción de este pentapéptido repetido que impide la fijación del antibiótico a su sitio de acción. Este tipo de resistencia puede ser intrínseca o puede ser adquirida. Importante, también con estas bombas de flujo la bacteria se hace resistente a las polimixinas, es decir que colistina y polimixina B no son activos contra Stenotrophomonas maltophilia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, ya lo dijimos, el tratamiento de elección es el trimethoprim sulfamethoxazole. Tenemos susceptibilidades mayores en general al 95%. La alternativa son las quinolonas y la que más se ha utilizado es la levofloxacina. Sin embargo, hay tasas de resistencia casi del 12% en Norteamérica. Anteriormente se decía que ticarcilina más ácido clavulánico se podía usar, pero hoy vemos que la resistencia llega casi al 60%, entonces y del anteriormente, acá de un número importante, más de 100.000 aislamientos, para mostrarle cómo ha estado la sensibilidad a los principales antibióticos que se usan, que son trimethoprim sulfa y las quinolonas. Mira que a nivel global, la sensibilidad al trimethoprim sulfa está por encima del 95%, un poco menor a las quinolonas, y para nuestra región de Latinoamérica, sensibilidad al trimethoprim cercana al 95% y de quinolonas por debajo del 90%. Y es una
gráfica de cómo ha estado la resistencia del trimestopin a nivel mundial. En verde están los países que no han reportado resistencia y dentro de ellos está Colombia, pero quiero contarles pues que en la clínica donde yo trabajo pues hemos tenido un aislamiento de Stenotrophomonas maltophilia resistente al trimestopin. Entonces, digamos que esto era hasta 2016, obviamente pues no participan todos los hospitales y pues ya tenemos casos de Stenotrophomonas maltophilia resistente a trimestopin sulfa. ¿Sí? Países como por ejemplo Chile tiene una alta resistencia al trimestopin, bueno, 5.8%, lo mismo México y en menor porcentaje Estados Unidos. ¿Y cómo ha cambiado la resistencia del trimestopin sulfa de Stenotrophomonas maltophilia a trimestopin sulfa a lo largo del tiempo? Afortunadamente no ha habido un cambio a nivel global desde los años 97, estaba en 94%, y hacia el 2016 en 95%. Sin embargo, en Latinoamérica sí ha habido una disminución de la susceptibilidad. Estábamos en este primer periodo en casi 97%, y ahora estamos alrededor del 94%. Tendríamos problemas porque es el tratamiento de elección. Bueno, entonces vamos a mirar algunos estudios que en general no hay una evidencia de ensayos clínicos controlados, lo que hay es series de casos retrospectivas en cuanto a la eficacia clínica de los antimicrobianos. Y en este primer estudio se comparó la eficacia de monoterapia con fluoroquinolona o trimestopin sulfa para tratar infecciones por Stenotrophomonas maltophilia. Fue un estudio retrospectivo de 98 pacientes, donde en conclusión no hubo una diferencia importante entre utilizar una fluoroquinolona y utilizar trimestopin sulfa en cuanto a la cura microbiológica al final de la terapia, tampoco en la mortalidad al día 30, tampoco en el éxito clínico al finalizar la terapia, ni en la generación de bacterias resistentes luego del tratamiento. O sea, les fue igual dando trimestopin que una fluoroquinolona. Esta es otra serie de casos retrospectivos donde se comparó específicamente levofloxacina contra trimestopin sulfa. Son estudios en adultos para tratar bacteriemias por Stenotrophomonas maltophilia. También es una serie retrospectiva y que encontraron, en general, no hay diferencias. La mortalidad a los 30 días fue similar, la estancia hospitalaria fue similar, el hecho de tener que cambiar el antibiótico fue similar. Sin embargo, hubo un poco más frecuencia de eventos adversos en el grupo que se utilizó trimestopin sulfa, y la recurrencia de la bacteremia, aunque en términos absolutos fue más común en trimestopin, no tuvo una diferencia significativa. Y bueno, esta es como la mejor evidencia que hay, es una revisión sistemática de los estudios retrospectivos, porque como digo, no hay un ensayo clínico donde igual se comparó fluoroquinolonas versus trimestopin sulfa para el tratamiento de Stenotrophomonas maltophilia y se evaluó la mortalidad. ¿Sí? Entonces, cuando se comparó los dos grupos de quinolonas contra trimestopin, se vio como una tendencia hacia menor mortalidad en pacientes adultos que utilizaron fluoroquinolonas. Sin embargo, cuando se hizo el análisis por separado, comparando con ciprofloxacina y con levofloxacina en forma separada, esa diferencia ya se perdió porque vemos acá que pasa el intervalo del 1. Terapia combinada versus monoterapia. Sabemos que para las demás bacterias, principalmente para las KPC, la terapia combinada es mejor que la monoterapia. ¿Qué pasa en Stenotrophomonas maltophilia? Y este es un estudio que se evaluó la terapia combinada versus monoterapia en neumonía por Stenotrophomonas maltophilia. También es un estudio de adultos que se encontró básicamente, igualmente como ven acá los valores de P, no hubo diferencias significativamente importantes. Vemos acá la mortalidad al día 30 fue similar en los dos grupos. Sin embargo, la mortalidad por cualquier causa fue un poco mayor en la terapia combinada en comparación con la monoterapia. En conclusión, terapia combinada no parece ser mejor que la monoterapia en Stenotrophomonas maltophilia. Para concluir, el tratamiento de elección entonces es el trimestopin sulfa en pediatría. Tenemos como alternativas las quinolonas, que tienen menos efectos adversos, pero en adultos, acordemos que las quinolonas, pues en los niños afectan el cartílago articular, entonces tenemos que utilizarlas con mucha precaución, solo cuando no hay otras alternativas. En estudios in vitro no se ha demostrado superioridad de quinolonas sobre el trimestopin sulfa, y la terapia combinada no ofrece beneficios sobre la monoterapia.
Pasemos al segundo microorganismo, Burkholderia cepacia. Fue descrita en 1949 por Walter Burkholder, por eso lleva el nombre de Burkholderia, como él la describió como una enfermedad que afectaba la cebolla y la llamó Pseudomonas cepacia. Posteriormente se reclasificó como Burkholderia cepacia. Es un bacilo gram negativo, igualmente no fermentador, parecido a este Notrofomonas. Se puede encontrar en el agua, en el suelo, en los ambientes húmedos, donde sobrevive meses. Inicialmente se describió como un agente en fibrosis quística donde producía el síndrome cepacia, el cual se asocia con deterioro de la función pulmonar, al igual que la colonización por pseudomonas, y con incremento en la mortalidad. Esta bacteria también es causa, al igual que este Notrofomonas, de brotes nosocomiales e igualmente contamina desinfectantes, soluciones de nebulización, enjuagues bucales, los dispositivos médicos y las soluciones intravenosas. Es un agente también típico de enfermedad granulomatosa crónica, donde puede causar infecciones con alta mortalidad, y realmente es un complejo, como lo vamos a ver más adelante, donde Burkholderia senocepacia es la de mayor virulencia y de mayor mortalidad, y cuando coloniza a los pacientes con fibrosis quística se convierte en una contraindicación para el trasplante pulmonar, específicamente este genomovar. La transmisión es horizontal y por gotas en pacientes con fibrosis quística, y la prevalencia en fibrosis quística afortunadamente ha estado como similar en los últimos 10 años y ronda entre el 2.7 y 3.6%. ¿Qué síndromes clínicos produce? Ya lo dijimos, el síndrome cepacia, que son exacerbaciones pulmonares de los pacientes con fibrosis quística, donde hay un rápido deterioro de la función pulmonar con una gran respuesta inflamatoria sistémica, asociado generalmente a sepsis, y con un cultivo de la secreción respiratoria positivo para el complejo Burkholderia cepacia. También puede causar en estos pacientes neumonía necrosante, y también en los inmunocomprometidos puede causar bacteriemias con menor frecuencia, IBU, y más raro, peritonitis espontánea, endoftalmitis, fascitis necrosante en inmunosuprimidos. Y ojo, porque en la enfermedad granulomatosa crónica se han descrito infecciones como abscesos en piel, tejidos blandos y abscesos prostáticos. Y en los recién nacidos se ha descrito en sepsis temprana, pero más también en la tardía, y también meningitis asociada a Burkholderia cepacia. El diagnóstico pues se hace a través de los cultivos. Hay un agar que generalmente crece también en el agar McConkey, pero hay un agar selectivo, que es el agar para Burkholderia cepacia, donde se obtiene mayor rendimiento. Sin embargo, los equipos diagnósticos como el Vitek 2 y el Microscan tienen una capacidad disminuida para detectar esta bacteria a nivel de especies y pueden tener errores. Por eso se recomienda la biología molecular combinada con el MALDI-TOF para llegar a la identificación de especies. Incluso el MALDI-TOF puede tener identificación correcta a nivel de especie en un 33%, por eso en los últimos tiempos se tiende mejor a caracterizar por biología molecular. Las pruebas de susceptibilidad se pueden hacer por difusión en disco, y los antibióticos que se pueden testear de esta forma son ceftazidime, meropenem, trimethoprim y minocycline, que son los activos. Los demás no se deben poner porque no son activos contra este microorganismo. Y la levofloxacina, que también se utiliza, las pruebas de sensibilidad se deben hacer por microdilución en caldio o por e-test, igual que ticarcilina ácido clavulánico. Acá es para mostrarles cómo con los sistemas que le dije ahora de identificación automatizados de Vitek 2 y el Microscan, cómo podemos tener un porcentaje importante de identificación errónea a nivel de especie, y por eso se prefieren las pruebas moleculares. Estos dos genes son los más comunes para utilizar como target, el REC-A y el IS-A, que nos permiten identificar la Burkholderia del complejo Burkholderia cepacia a nivel de especies. Y esto es importante porque el tratamiento pudiera ser diferente, y, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística es importante saber si es una Burkholderia senocepacia, porque esto contraindicaría el trasplante.
Bueno, y como lo dije, este es un complejo. Realmente hay 9 genomobares de Burkholderia cepacia que se logran identificar por pruebas moleculares. Los más comunes son el 2, que es la Burkholderia multiborans, genomobar 2, y el genomobar 3, que es Burkholderia cenocepacia. Esos son los de mayor importancia, los demás se presentan con menos frecuencia. ¿Y cuáles son los mecanismos de resistencia? Igual que Stenotrophmonas, tiene múltiples mecanismos de resistencia, ¿sí? Tiene resistencia intrínseca a la mayoría de las penicilinas, ¿sí? Carboxipenicilinas, las cefalosporinas de primera y segunda generación, y también a la polimixina B. Es resistente. Esta resistencia a las polimixinas se da por la modificación del lipopolisacárido de la bacteria, donde se une la polimixina y por lo tanto se vuelve de esta forma resistente. La resistencia a los beta-lactámicos se da por bombas de flujo, pero lo más importante es la producción de enzimas, y se produce una carbapenemasa que es de la clase A, que está en el gen A, ¿sí? Es una serin una serin beta-lactamasa, diferente a la estenotropomona, que es una metalo-beta-lactamasa. También, por disminución de la permeabilidad de la membrana, se puede ser resistente a las polimixinas, a los aminoglucósidos, a los beta-lactámicos. Por bombas de flujo puede hacerse resistente a los beta-lactámicos, al cloranfenicol, a la levofloxacina, al trimetopin, a los aminoglicósidos y a las tetraciclinas. Y como ya mencioné, es importante también en este microorganismo la producción de biofilm en pacientes con fibrosis quística, lo cual dificulta enormemente la erradicación en estos pacientes. La resistencia al trimetopin y a las quinolonas, que también son útiles en este agente, se da por alteración del sitio diana en la hidrofolato reductasa para el caso del trimetopin y de la ADN girasa para el caso de las quinolonas. Entonces, el tratamiento, en esta bacteria sí tenemos más problemas porque hay escasez de ensayos clínicos. Generalmente el tratamiento se hace guiado por la sensibilidad in vitro y los antibióticos que más se utilizan son el trimetopin, la ceftazidima, los carbapenémicos y en los adultos las tetraciclínicas como la doxiciclina y la minoxiclina, con porcentajes de sensibilidad muy variables dependiendo si el paciente tiene fibrosis quística o no. Los nuevos antimicrobianos como ceftazidima avibactam o meropenem darbobactam pues son activos contra esta carbapenemasa de la clase A, pero si la bacteria tiene bombas de flujo pudieran no funcionar. Tobramicina, que se utiliza en fibrosis quística, y el Astreonam para tratar pseudomonas, pues no son útiles en Burkholderia. Algunos estudios antiguos, antes del año 2000, decían que, al menos in vitro, se podría utilizar combinaciones de un beta-lactámico, puede ser ceftazidima o meropenem, con cipro y tobramicina, y esto se lograba un efecto sinérgico. Actualmente se están desarrollando unos glucopolímeros policatiónicos que alteran la permeabilidad de la membrana y facilitarían la entrada de antibióticos como meropenem y tobramicina, restaurando susceptibilidad, pero eso todavía no se ha ensayado en escenarios clínicos. Entonces, es difícil de tratar a estos pacientes, sobre todo cuando tienen fibrosis quística, y esto es un estudio de un gran número de pacientes con fibrosis quística en Estados Unidos desde el año 96 al 2004, donde miraron la susceptibilidad de los aislamientos y vieron cómo en pacientes con fibrosis quística la tasa de resistencia es bastante alta. Mira que solo el 38% de los pacientes fueron sensibles a minoxidil, el 26% a meropenem y el 23% a ceftazidima. Entonces, son bacterias multidrogoresistentes donde se nos agotan las alternativas para su manejo, ¿sí? Bueno, ya mencioné que esos fueron los antibióticos más activos, y en este estudio hicieron pruebas de sinergia in vitro y realmente no se encontró que esto fuera múltiples pues testadas. Vemos ahí la gran cantidad de combinaciones que evaluaron y solamente ceftazidima más los aminoglucósidos tuvo una sinergia, pero no llegó a más del 15%. Este es un estudio un poco más reciente donde también se evaluaron combinaciones de antibióticos in vitro para tratar la Burkholderia cepacia complex en pacientes con fibrosis quística.
Vemos la sensibilidad un poco mejor que en el estudio anterior. Para el trimestoprim llegó al 52%, para doxy 46% y para minoxiclina también 45.9%. De las 1.799 cepas que probaron en el laboratorio, solo menos del 10% se encontró que alguna combinación podría tener algún efecto disinérgico. Y en este estudio, la combinación de tora más ceftazidima fue la que mejor le fue, con sinergia en el 35%, mero más tora 32% y levo más piptazo 22%. Sin embargo, también se encontraron antagonismo con algunas combinaciones que no se deberían usar. Por ejemplo, cipro más pipetazo, el 10%, pipetazo más trimestoprim, 8%, y meropenem más trimestoprim, 4%. Entonces, no hay mucha evidencia clínica. La mayor parte de los tratamientos se hacen con base de estudios de susceptibilidad in vitro. Hay algunas, esta es una revisión de la literatura, de la evidencia que hay, que son básicamente reportes de casos y series de casos donde se han utilizado ceftazidima, meropenem, hiperacilina, algunas quinolonas con porcentaje de cura mejor con ceftazidima y meropenem en los casos individuales, y en las series de casos, pues también ceftazidima, carbapenémicos y algunas quinolonas con mejoría clínica de los pacientes. Entonces, el escenario más difícil es el paciente con fibrosis quística, colonizado. No solamente puede estar colonizado con Stenotrophomonas, sino también con Pseudomonas aeruginosa MDR, con formación de biofilm y con difícil erradicación. Entonces, los nuevos antibióticos ya se están empezando a utilizar en este tipo de pacientes, y este es un estudio de una serie de casos pues, pequeñas, solamente 8 pacientes, con 15 cursos de antibióticos, con fibrosis quística, adultos, que estaban colonizados, 6 con Pseudomonas aeruginosa, MDR, y 4 por Burkholderia cepacia resistentes a ceftazidima. En ellos entonces utilizaron ceftazidima avibactam y encontraron una respuesta clínica en 13 de 15 episodios, es decir, en el 87% de los pacientes, incluso cuando en el antibiograma parecía que fuera resistente a ceftazidima avibactam. 4 pacientes lograron ser reactivados a lista de trasplante y un paciente se logró trasplantar luego del tratamiento, y 2 pacientes que tenían infección muy avanzada fallecieron. Y este estudio, si es en pediatría, es un estudio de la doctora Pranita Tama, donde ella describe un caso de un recién nacido que tuvo una bacteriemia por Burkholderia cepacia, aparecía en el antibiograma sensible a ceftazidima y a meropenem. Sin embargo, luego de más de 20 días de terapia con ceftazidima, el paciente continuaba bacteriémico, se removieron todos los focos, se descartaron focos profundos, luego cambiaron a meropenem, que aparecía sensible en el antibiograma, pero seguía bacteriémico. Le realizaron pruebas moleculares y se encontró que tenía la carbapenemasa de la clase A, que produce Burkholderia, y decidieron entonces utilizar como terapia de salvamento ceftazidima avibactam, con lo cual lograron tratar adecuadamente el paciente y salió adelante. Entonces, este estudio concluye que ceftazidima avibactam parece ser un potente inhibidor de la beta-lactamasa pen-like producidas por Burkholderia cepacia complex, y que debería ser considerado como una terapia de salvamento para infecciones por multidrogos resistentes cuando se han agotado otras opciones. Importante siempre realizar la prueba molecular para descartar que no tenga una metalo, porque pues, para la metalo no funciona bien ceftazidima avibactam. Entonces, en resumen, el tratamiento de Burkholderia hay que guiarse por el antibiograma. Estos son los antibióticos que son más activos: trimestoprim, ceftazidima, meropenem y doxiciclina. En caso de fibrosis quística con microorganismos MDR, tratar de utilizar algunas combinaciones de antibióticos o utilizar ceftazidima avibactam como terapia de salvamento, descartando que no tenga una metalocarbapenemasa. Y esto es todo, mensajes para llevar a casa. Entonces, estos 2 microorganismos, aunque no son comunes, vienen principalmente en pacientes hospitalizados con largas estancias e inmunocomprometidos. Hay que sospecharlo entonces en este tipo de pacientes, infecciones intrahospitalarias, pero hay que saber que también, por ejemplo, Stenotrophomonas se puede aislar de infecciones adquiridas en la comunidad, menos comunes, pero se puede presentar. También en pacientes que han tenido terapia antibiótica previa prolongada, pacientes inmunosuprimidos,
los pacientes con fibrosis quística, los dos microorganismos, enfermedad granulomatosa crónica, principalmente Burkholderia cepacia, y recién nacidos, cualquiera de los dos, pueden afectarlos. Son ambos agentes causas de brotes intrahospitalarios y si tenemos un caso tenemos que estar pendientes de que no se presenten más y buscarlo en los ambientes hospitalarios que ya mencionamos. Son microorganismos intrínsecamente multidrogoresistentes, tener presente que las polimixinas no les sirve a ninguno de los dos, que para Stenotropomona maltophilia la elección sigue siendo el trimetoprim-sulfa en pediatría y que si llega a ser resistente, pues tendríamos que utilizar una quinolona. Y en Burkholderia cepacia, pues si es sensible, podemos utilizar trimetoprim-sulfa, ceftazidima, meropenem, quinolonas en mayores de 8 años, porque antes alteran pues el esmalte dental. Y en infecciones multidrogoresistentes, actualmente pues contamos con ceftazidima avibactam, que podríamos usarla como terapia de salvamento, descartando primero que no tenga una metalo-beta-lactamasa. Importante, los dos microorganismos producen biopelículas y se deben retirar los dispositivos invasivos, principalmente los catéteres venosos centrales. Y es todo, muchas gracias.
Mientras tu pequeño crece y empieza a descubrir nuevas experiencias, se expone cada vez más a virus y bacterias. Por eso tu pequeño necesita todos los días nutrientes que le ayuden a estimular el funcionamiento de su sistema de defensas y que apoyen su normal crecimiento. NanOptiPro 3 con HMO y una combinación exclusiva de nutrientes que contribuyen al normal funcionamiento de su sistema de defensas y apoyan el crecimiento de tu hijo. Sabemos que das todo tu esfuerzo para cuidarlo. Nada te detiene. Y a nosotros tampoco. NanOptiPro 3. Buscamos lo mejor igual que tú. Conoce más en Baby and Me Co. Inspirados en niños creciendo felices, llega Nestógeno 3 con su nueva receta e imagen. Contiene probióticos que le caen bien a su barriguita, apoyando su confort digestivo. Cómpralo ya. Nestógeno 3. Creciendo feliz. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba Dolex Bebés con dosificador.